Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Muy bien, seguimos nosotros con Proyecto Federal el día de hoy. Estamos hablando de salud, de excesos, de economía, por supuesto. Y en el tema de salud, en este caso, estamos aquí junto al profesional, estamos junto al doctor Bruno Bustos. Tema cáncer de mama. Y con Gustavo planteábamos algo, que es el caso de Angelina Jolie. También lo trajiste vos como el claro ejemplo, ¿no? De ante una patología hereditaria que se había dado en la mamá, en la tía, en la abuela y que habían muerto por el cáncer, en este caso porque bueno, se dio genéticamente de esta manera, ella decidió automáticamente someterse a una operación de extirpación de las glándulas mamarias. Ahora, ¿estuvo bien, estuvo mal, es lo correcto? ¿Qué se hace en ese caso? A ver, yo voy a agregar a la pregunta de Luis, son preguntas largas, pero que, a ver, por un lado, obviamente, lamentablemente en medios de comunicación, en este programa, utilizamos el nombre, y digo utilizamos en el buen sentido de la palabra, de Angelina Jolie y llama la atención. Y todo el mundo presta atención. Pero quiere decir que hay un lado de la medicina que se volcó a ese tipo de tratamiento preventivo, ¿no? Por ahí quería agregar un dato más a la pregunta de Luis. Sí, si bien como se planteaba, hay controversias en cuanto a las opiniones de distintos profesionales, en cuanto a la decisión de Angelina Jolie. La verdad es que está por lo menos avalada por mucha bibliografía lo que la decisión que se tomó y la actitud terapéutica que se hizo, que fue hacer una mastectomía profiláctica y después una oforectomía, es decir, se sacó los ovarios profilácticamente. Creo que pasó un año y se lo sacó, o un par de meses se lo sacó, por el elevado riesgo que tenía, dado los antecedentes previos de, muy bien decían, de su madre y de la abuela, que había tenido una cáncer de mama y la otra cáncer de ovario. Y bueno, entonces ella, en base a eso, se hizo un testeo genético, se vio todo el ADN y se vio que tenía una mutación en un cromosoma determinado, en la cual esa mutación se llama BRCA, BRCA1 y BRCA2. Entonces estaban mutados, tenía esa mutación. Cuando le da positivo esa mutación, hay un elevado riesgo de que esa paciente, problema, contraiga cualquiera de estas dos enfermedades. Si le cambiamos el nombre, no fuese Angelina Jolie, fuese Juan Pérez, que es hombre, el hombre también tiene esa predisposición a tener esa mutación genética. Próstata, padre y abuelo. Tal cual, tal cual. Y mismo el cáncer de próstata también está relacionado con un tipo de esta mutación como el BRCA. Entonces, a ver, una paciente, doña Rosa, que nos está viendo y dice, bueno, yo estoy barba, estoy bien, me he hecho estudios hace poco, pero tuve también antecedentes familiares, de hermanas, de madres, de abuelas, de tías, que tuvieron una misma situación. En ese caso, podríamos decir, y según la visión suya, doctor, que no estaría mal someterse a este tipo de operación preventiva, por denominarla de alguna manera. En verdad, eso es un paso secundario. El primer paso es ir a un consejo genético, que hoy, después de esto, que tuvo mucha repercusión a nivel mundial, posterior a eso fue un boom de consultas en la parte genética, y hoy por hoy está cumpliendo un rol muy fundamental en muchas especialidades. Nos apoyamos en los genetistas hoy por hoy, en los médicos genetistas, los cuales hacen una entrevista con las pacientes y le preguntan muchos antecedentes, y en base a tales o cuales antecedentes se determina qué estudio o qué mutación ir a buscar y a dónde ir a buscarla en la parte del ADN de esa persona, ¿no? Entonces, cuando se determina que hay una mutación determinada, se actúa en consecuencia. Entonces, si estamos hablando de una mutación como el BRCA1 o BRCA2, que fue lo de Angelina Jolie, y es mujer, puede tomar ciertas conductas preventivas, terapéuticas, agresivas. En este caso, la mastectomía y la oforectomía. En otros casos, la actitud que se toma es prevención antes de tiempo, antes del tiempo estimado de cualquier persona, mujer u hombre, que tenga que ser sometido a ciertos screening para
agarrar la enfermedad a tiempo. Explicarle, Bruno, qué significa screening a todos los televidentes. Screening es la detección temprana. Traducido, por llamarlo de alguna manera, es la detección temprana. Eso está estimado, estipulado en ciertos tipos de tumores a ciertas edades de los pacientes. Ahora, voy a reprocesar lo que estás diciendo. La gente atrás de cámara está diciendo de su casa, bueno, está bárbaro, pero yo no tengo, el desembolso suficiente para hacer este tipo de estudio. Sabemos que la medicina fue avanzando. Yo le preguntaba también, en caso personal, esa patología la padeció mi madre, y me dijo el doctor, cambió muchísimo, 20 años atrás, 10 años atrás, y así sucesivamente. Pero, primero, la primera pregunta es la accesibilidad, pero vos utilizaste algo muy importante que es el tema del consejo genético. Me imagino que el consejo genético no necesariamente es una operación por las dudas, como pudo haber sido el caso de Angelina Jolie. ¿Qué significa el consejo genético y si es accesible para la población para decir, bueno, me considero población de riesgo, ¿cómo accedo al consejo genético? Mira, eso es algo que está en auge ahora y cada vez es más, porque justamente eso, también estamos hablando de la parte económica, eso también tiene un impacto económico. Sí. Cuando las autoridades puedan ver eso, bien, vamos a gastar mucho menos en salud. ¿Por qué? Porque si nosotros pudiéramos tener un genetista en todos los hospitales, bien, en los cuales los médicos de distintas especialidades, con buen criterio, lo mandan al genetista a ese paciente, bien, uno prevé que ese paciente puede tener tal patología a menor edad. Entonces, si ese paciente tiene 35 años y hay que hacer los estudios a partir de los 50, uno le empieza a hacer los estudios 15 años antes. Bien. Entonces, no llega a que a los 50 tenga una enfermedad florida, exacto, en las cuales se tenga que el sistema de salud lo tenga que financiar. Muchísimos gastos más que una simple consulta con un médico genetista. Bien. O sea, pero discúlpame, hoy por hoy, porque nos genera este tipo de avances de la medicina, nos genera ansiedad a nosotros en nuestra labor periodística y me imagino a todos ustedes en su casa también debe generar ansiedad. El consejo genético, la gente va a preguntar, bárbaro, consejo genético, ¿es caro? En verdad, eso debería, como dije, debería darlo el servicio público, la salud pública, porque hoy en nuestro país tenemos una salud que es pública. Hay en pocos lugares genetistas, hay pocos lugares con consejo genético gratuito. Pero existe. Pero existe de manera gratuita y obviamente de manera privada también. Claro. Pero es muy interesante lo que nos dice el doctor Bustos aquí, pero también es importante remarcar, ¿no?, los cuidados preventivos que se deben obtener a través de cualquier momento de la vida, ¿no? Desde la adolescente, que las chicas comienzan con el desarrollo lógico de la edad, hasta las mujeres adultas, ¿no? Cómo autocontrolarse, que eso sabemos que es muy importante también para poder detectar, ¿por qué no?, tempranamente alguna anomalía y ir al médico del doctor, pasa algo y tal vez en esa situación poder tener un tratamiento paliativo no tan complejo como puede ser sumerse a una mastectomía o cualquier otro tipo de operación, ¿no? Exacto, ese es el plan B, digamos. Sí. O sea, hoy estamos por ahí quizás en el primer mundo, esto del consejo genético está mucho más desarrollado y hoy nosotros, como esto no está tan desarrollado en nuestro país o no está tan al alcance de cualquier persona de la población, tenemos que recurrir a eso, justamente a la detección temprana, a la autodetección, y eso es extremadamente importante. Yo, por ejemplo, a mis pacientes les digo que lo que hagan es tómense un día a la semana, sábado, domingo, viernes, el día que quieran. Un día a la semana, se demoran 15 minutos bañándose, tómense 30 minutos. Los 15 minutos restantes aprendan a tocarse, aprendan a conocerse, aprendan a palparse, tóquense las mamas, tóquense las axilas. Hoy estamos viendo una foto, si tocan algún bulto, alguna cuestión que llama la atención o alguna especie de secreción por parte del pezón, o alguna lesión en las mamas, que muchas veces, y esto es muy importante, no quiero dejarlo pasar por alto, es que a veces los cánceres de mama a veces se pueden manifestar por úlceras o pequeñas lesiones a través del pezón o a la vuelta, y muchas veces la primera consulta es con un médico clínico, con un dermatólogo, y me ha pasado ver muchos pacientes que han estado un año
con cremas con corticoide, crema con antibióticos vía oral, y se ha demorado un año la paciente en una consulta con el oncólogo. Entonces, es decir, esto hace un año que va evolucionando y se lo trató como una lesión dermatológica. Bien. Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta, que en el tema de la detección muchas veces se lo pasa por alto, siempre se va a tocar el tumor, a tocar el bulto. Eso no deja de ser menor, las dos cosas son demasiado importantes. Eso simplemente, y ante alguna anomalía consultar al médico, hacerse los estudios. Las pacientes a partir de los 40 años tienen que hacerse una ecografía, mamografía. Las pacientes que tienen antecedentes genéticos tienen que empezárselos a hacérselo antes. Y por último, decir una breve estadística, una sola, aprovechando esto de las fiestas. Las fiestas, hoy nos reunimos, somos muy familiares los argentinos, nos reunimos, estamos en la mesa comiendo a las 12 y por ahí en más de una familia hay muchas mujeres. Si prestamos atención, las estadísticas hoy mundiales dicen que 1 de cada 8 mujeres va a sufrir un cáncer de mama a lo largo de su vida. Es decir, que hoy nosotros, si nos sentamos a comer a las 12, Navidad, Año Nuevo, por ahí probablemente haya 8 o 10 mujeres y probablemente una de esas pueda llegar a tener cáncer a lo largo de su vida de mama. O sea, no es un dato menor, a tenerlo en cuenta, y esto no es pánico a la sociedad, sino para concientización. Aprender, ¿no?, a conocerse, claro, tocarse y consultar tempranamente al médico, hacerse los estudios como corresponde. Claro, lógico. Bien, y para cerrar la nota contigo, Bruno, bueno, recomendaciones para todas las mujeres. Hagámoslo sintético, pero ya que lo dimos por hecho, porque lo abordamos en otros programas, recomendaciones de acuerdo al rango etario para todas las mujeres. Y básicamente, después del inicio de las relaciones sexuales de las mujeres, hay que hacerse Papá Nicolau y colposcopía anuales. Eso básicamente, sobre todo en las jóvenes, que hoy por hoy hay algunos conceptos cerrados en cuanto a que toman pastillas anticonceptivas y más que nada se evita el embarazo, pero no las enfermedades de transmisión sexual, que eso es muy importante. Hoy por el HPV y demás, eso en las mujeres sexualmente activas y a las no sexualmente activas también. Y después el tema de la autodetección de mamas, tocándose las mamas y tocándose las axilas una vez a la semana, por lo menos. Y a partir de los 40 años corresponde hacerse una ecografía y mamografía anual. ¿Sí? Anual. Eso es así. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Bruno. Bueno, pasamos a la otra parte del estudio, si te parece, Luis. ¿Cómo no? Pero el tema de las fiestas y el descontrol lo dejamos para después, acá con Patricia Mechi. Lo dejamos porque tengo una preguntita para hacerle, pero después lo dejamos. Dale. Bueno, vamos a pasar a los temas económicos. Mariano, habías planteado, bueno, una serie de situaciones, escenarios, cómo puede venir a futuro. Pero una de las preguntas que está relacionada con esto, desde el gobierno anterior habían mencionado, si acá liberan el tipo de cambio, se va a ir a un valor altísimo. Ahora se ve, tanto del gobierno, algunos medios de comunicación, como de alguna manera, no sé si festejando, pero celebrando que no se descontroló todo, ¿sí? Entonces, en esa celebración que no se descontroló todo, ¿qué es lo que pasó hasta ahora? Por lo cual vemos que los indicadores del tipo de cambio no se fueron ni siquiera al precio que tenía antes el blue, ni siquiera 16, sino a un valor inferior. ¿Cuáles son las razones técnicas por las cuales está en ese valor el dólar? Sí, la principal, más fuerte, es la suba de la tasa de interés en pesos. Bien. Los grandes operadores del mercado, con una tasa de interés en pesos del 38%, eligieron comprar notas y letras del Banco Central, preveyendo que el año que viene no va a estar arriba de 18 pesos el tipo de cambio. Bien. Ese es un factor muy importante. O sea, digamos, los grandes inversores dijeron, bueno, ahora me conviene colocar con una alta tasa de interés. Eventualmente después, barrera de entrada, barrera de salida, después me puedo pasar a dólar. Primer escenario. Sí, ese fue el primer factor, claro, Bien, porque además ayer
bajaron levemente la tasa de interés del 38 al 36,5 y la cotización del dólar subió un poquitito. Entonces, claramente tiene un Hay mucha impacto. sensibilidad ahí, ¿no? Sí, sí, muy relevante. Ahora, la gente hasta el día de hoy, estamos en el casi cuarto día, perdón, de haber salido este cepo, ¿no se ha notado una masividad de la gente como se esperaba en ir a adquirir la divisa? Sí. Bueno, ¿esto por qué? Sí, ahí hay más factores. Sí, no es solamente la tasa de interés en pesos, si bien ese es el factor más importante. Otros factores es que la demanda de pesos en este momento del año es muy alta, porque hay necesidades de pagar salarios, aguinaldos, pagar las vacaciones. Hay muchos gastos vinculados a las fiestas. O sea, no hay excedente para comprar dólares. Habitualmente en esta época del año hay bonos de fin de año y no se están concretando los bonos, el pago generalizado de bonos no se está dando, hay mucha inflación, entonces el poder adquisitivo no va, hay muy poquita gente que puede comprar dólares. Y después hay un último factor muy importante, que si bien se liberalizó el mercado cambiario, solamente se puede comprar cifras importantes, mayores a $500, a través de home banking, a través de bancos en internet, transferencias. Y si uno hace una transferencia, esos pesos tienen que estar declarados ante el fisco, porque es plausible de cobrarle impuestos. Pero declarado Entonces, significa, si está depositado en mi cuenta, ¿significa declarado o no? significa que está declarado o que vos corres el riesgo el día de mañana. Está bancarizado. Justifique este depósito, está claro eso, Tal cual. justifique este depósito. Pero a ver, para que le quede claro a todos los televidentes, lo siguiente: si está depositado en la cuenta, puedo hacer esa operación de $500. Y eso explica que esta necesidad de bancarización, que está muy bien, explica por qué la brecha entre la cotización paralela y la oficial hoy se mantiene entre el 6 y el 7%. Antes del cepo, en octubre de 2011, la diferencia entre la cotización oficial y la paralela era insignificante. Claro. Era el 1% como mucho, el 2%, no, era muy, muy bajita. Y ahora es alta porque al tener que tener los pesos bancarizados, es más difícil que plata del circuito informal se transforme en dólares. Tengo una pregunta, a ver. Obviamente, como te le puedo llegar a preguntar a cualquier otra persona y no teniendo los suficientes conocimientos dentro del mundo de la economía, como tal vez si los tiene Gustavo. A ver, se me ocurre preguntarte por algunas cuestiones que se van dando, ¿no? Con esto de la bancarización, con la cantidad de dólares. Si bien dice que uno puede comprar la cantidad de dólares que desee, en realidad es como que la sensación que a uno le da, que de alguna forma, digamos, justa o no justa, correcta o no, hay un límite que te ponen, ¿sí? O sea, no es que vas a ir a comprar todos los dólares que quieras como era antes. Yo iba, antes del cepo cambiario, iba con 10.000 pesos y compraba dólares y no me preguntaban nada. O sea que, por otro lado, digamos, es como que esos dejos de cepo continúan estando, o daría esa sensación, ¿se entiende lo que te digo? Tal cual, por supuesto. Pero eso está muy bien, que el esquema tenga que estar bancarizado. Muy positivo para la economía. Hay, lógicamente, un montón de actividades ilegales que no van a poder fugar capitales, o por lo menos les va a costar mucho más fugar capitales. Entonces, es una medida importante. Bien. No, había otras causas. Entonces, hablamos del tipo de cambio. Por otro lado, el sector agropecuario se comprometió a liquidar divisas. ¿Está liquidando divisas ahora? Sí, está liquidando. Eso también provocó un impacto de baja. Eso también provocó. Después, otro impacto importante es haber concretado el traspaso de los yuanes, que hay un préstamo que había conseguido el gobierno anterior, que se transformaron a dólares. Bien, ese es un tema que hay que destacarlo, prescindiendo de ideologías políticas. Se había dicho en su momento, varios economistas que hoy están gobernando, que esos yuanes eran papeles pintados. Sí. Es correcto. Ahora ya no son papeles pintados, ya lo pudieron convertir. Una lectura equivocada, claramente. Lo pudieron convertir a dólares. Sí. Lo pudieron convertir. Lo convirtieron, tal cual. Bien, perfecto. A la cotización internacional. Eso es un paso importante también. Después se dice que hay acuerdos con los bancos extranjeros, también para sostener la cotización del dólar y que ingresen inversiones a la Argentina. Y después la otra medida importante en materia económica
además de las quitas de retenciones, una muy importante es la liberalización de las importaciones. Claro. Haber dejado de lado el esquema de regulación comercial a partir de las declaraciones juradas anticipadas de importación, las conocidas DEJAI, a pasar a un esquema con licencias automáticas y no automáticas de importación, es una gran liberalización comercial y seguramente en los próximos días vamos a empezar a ver mercadería no nacional mucho más abundante en los comercios. ¿Y esto no puede perjudicar al fabricante de zapatos? Bueno, me da un poco de... Sí, lo va Bueno, vos asesorás al sector textil. Sí, ¿no lo es va a cierto? perjudicar sin lugar a dudas. Lo que va a implicar es una transferencia de ingresos que no se va a destinar al consumidor, ¿sí? La transferencia de ingresos pasa directamente al comerciante. El comerciante decide o importa o le compra a la industria nacional. En esa decisión fija un precio, puede fijar el precio comprando a la industria nacional o importado. Importado puede ser más barato que comprando a la industria nacional. Claro. Pero eso no significa que el comerciante en vidriera vaya a bajar el precio. Lo que sí significa es que el productor nacional va a tener muchas más dificultades para vender su mercadería, entonces por ahí va a tener que despedir algunos operarios, va a tener que parar algunas máquinas y seguramente el día de mañana no va a haber una presión por parte de los consumidores sobre los precios y ahí se va a extinguir o va a reducirse fuertemente, moderarse el proceso inflacionario. El temor que puede existir en cualquier empresario o cualquier pyme que fabrica juguetes, que fabrica calzado, que fabrica indumentaria. Textiles. Claro, textiles. Es acordarse de lo que fueron los años 90, ¿no? Donde la importación era libre y cuántas empresas tuvieron que cerrar nacionales porque obviamente no podían competir frente a los precios de lo importado, de lo manufacturado, que es lo que ya venía hecho. Entonces, si se libera la importación en su totalidad y no hay este tipo de cuidados para lo que es el mercado interno, y sí es preocupante también, ¿no? Por ahora, las autoridades nacionales ya aclararon que van a cuidar el empleo, pero sin embargo medidas todavía no se han anunciado en ese sentido. Simplemente se dice que se va a seguir regulando el comercio. Vamos a esperar a ver cómo se va regulando. En principio liberalizaron todas las DEJAI que estaban pendientes de aprobación antes de su asunción. Aclaremos también las declaraciones juradas anticipadas de importación. Sí, que estaban observadas, estaban demoradas y ahora se autorizaron en su totalidad. Cuando están observadas, ¿por algún motivo técnico era que estaban observadas o por qué? Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Cuestiones técnicas, que por ahí no cumplía con los requisitos de documentación básicos. Y también seguramente decisiones discrecionales en función de los intereses de sostener la actividad industrial local. Bien, bien. Bueno, que no sería discrecional si es solamente sostener la actividad industrial local, ¿no es cierto? Con esa decisión, con una decisión, pero que está por fuera de las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Y te Comercio. hago esta pregunta. Estados Unidos, por lo que tengo entendido yo, protege su industria en los sectores que quiere proteger. No deja liberado a las importadoras. Por ejemplo, un ejemplo clásico fue la industria automotriz japonesa con la americana, donde Estados Unidos fue proteccionista de su industria automotriz. ¿Qué quiero decir con esto? No es que las normas de ser liberal, los mismos países que declaman el neoliberalismo son proteccionistas, ¿no es cierto? Sí, la Organización Mundial del Comercio restringe muchísimo más el comercio en sectores agrícolas, sectores primarios, que en sectores industriales. En sectores industriales está totalmente liberalizado y esto tiene que ver con los intereses de las grandes potencias, porque desde el punto de vista geopolítico es muy importante que en Europa, en Estados Unidos, en Japón, haya productores de alimentos, por cuestiones de autoabastecimiento elemental y también de generación de empleo y evitar las migraciones del campo hacia las ciudades. Entonces es estratégico políticamente para estos países sostener su actividad agrícola, y como los países subdesarrollados en general tienen una mayor competitividad en la producción agrícola, prefieren proteger sus sectores agrícolas y evitar el ingreso de los productos agrícolas de los países subdesarrollados. Obviamente es una desigualdad manifiesta que se contrapone totalmente con su criterio en la administración de bienes industriales, donde ahí sí son liberales, excepto alguna cuestión muy específica, pero en general tienden a ser liberales y regulan a partir de medidas pararancelarias. Esto que decís vos, que son normas técnicas, normas fitosanitarias. Como ocurrió
con las carnes en la República Argentina, aduciendo cuestiones de brucelosis, distintas cuestiones. Sí, perfecto. Protección ambiental. Protección ambiental. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Por favor. Mariano, realmente, Buenas fiestas, felices fiestas. Igualmente para felices ustedes. fiestas. Comer con moderación, vamos a ver si podemos seguir tu consejo, comer de todo un poco y poco. Pero Es para difícil. hablar de eso, de comer todo un poco y poco, la tenemos a Patricia Dominichini, donde Qué Luis difícil, ¿no? te pidió que le armes La mala la de la mesa película navideña, hoy, que le armes la mesa A mí me navideña. presentaste la cena. Ahora, la mesa dulce. ¿Y ¿Qué onda? qué La mesa hacemos? dulce ya sabemos todo lo que hay. Claro. ¿Es una bomba explosiva eso? No, no es una bomba explosiva. Yo vuelvo a lo que dije al principio. Si yo no estoy acostumbrada a comer en abundancia todas estas cosas, bueno, ¿por qué voy a comer en forma abundante esta noche? Bien. O sea, nada me impide elegir. Bien. ¿Sí? Y si quiero comer de todo, bien, puedo comer poco de todo. Bien. Entonces, Bueno, tengo la posibilidad a Mariano se lo ve que cumple, que cumple con lo que dice, cumple. exactamente. Él No, decía, yo bueno, cumplo también comer de todo, te puedo claro, asegurar. Pero un poco de la todo. cantidad también. Claro. O sea, ya sabemos que desde el punto de vista de la calidad de los alimentos Sí. no es lo ideal. Claro. Bien. ¿Cierto? Hablemos de alguna dieta específica. Hay personas que no tienen ningún tipo de problema. Cuidado acá también, no solamente con las personas que pueden llegar a aumentar de peso, sino también que tenemos cosas muy Hipertensión. saladas, tenemos hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, hay cosas que son puro hidrato de carbono. Entonces, sabemos que vamos a comer. Y yo desde la farmacia siempre digo lo mismo a las personas así, ay, no voy a poder comer nada. No, haga una cosa. Haga una dieta mucho más estricta los días previos, de tal forma que ese día va a comer un poco de más, pero no le va a repercutir en un daño para Eso, su salud. bien. ¿Algún truquito para, porque no agregamos el tema de las bebidas? Ajá. Sí, algún truquito, pero a ver, tomar Sí. mucha agua mineral. Ayuda. Y yo digo, aumento la ingesta de agua mineral para saciarme, ¿sirve o no sirve? Sí, sirve tranquilamente, sirve. Bueno, Yo Luis, tengo una amiga Luis, que dice, mucha- no se saquen la C con el vino. Bueno, hagamos lo Eso es siguiente, Exactamente. hagámosle caso, comamos, pero tratemos de tomar mucha agua mineral para bajar el consumo en la fiesta. Se puede hacer comer, si uno va afuera a comer, ya sea en un restaurante o en la Sí. casa de un familiar o un amigo, bueno, no evitar, por ejemplo, hacer la merienda. Comer un yogur, comer una fruta, Bien. de tal forma de ir paliando esa sensación de hambre. Perfecto. Y lo que hay que hacer después de esto no es decir, ay, comí un montón, mañana no como nada, mañana me la paso a líquido. No, porque el cuerpo sufre también. Claro. Bien. Entonces, comamos en forma racional, algo liviano, pero tenemos que seguir comiendo. Felices Bueno, fiestas, Patricia. Patricia, Gracias muchas por haber gracias. venido. ¿eh? Igualmente a Bueno, ustedes. señores, Yo voy a intentar. nos despedimos acá con Luis para estas fiestas, le deseamos lo mejor. Exactamente. También es el deseo de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Nos mandó un mensaje Roque Facundo Garzón, que también no pudimos comunicarnos, que hagamos extensible este saludo a todos en general y a los trabajadores del sector en particular. Exactamente. Muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, en nombre de Proyecto Federal, de todo este gran equipo, felices fiestas, de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, su obra social, el mejor de los deseos. Salud por sobre todas las cosas y después lo que cada uno priorice en la vida. Gracias, amigos. Felices fiestas, Gustavo. Felices fiestas, hasta la semana que viene.